Este es un salmo muy hermoso donde vamos a aprender algo muy importante. En este salmo, ustedes van a ver que el salmista ha experimentado una liberación de parte de Dios. Y una vez que el salmista ha experimentado esa libertad de parte de Dios, esa gran bendición, él lo único que quiere hacer es servir a Dios, estar con Él. Él quiere tener comunión con Dios todos los días de su vida. Y este es un salmo que nos va a animar bastante, muchísimo. Miren, este es uno de los salmos que los judíos cantaban en las fiestas de la Pascua y del tabernáculo. Esta es una serie de cantos que ellos entonaban. Del Salmo 113 al 118 se le conoce como Jalel. Y es que ahí ustedes van a encontrar esa palabra en el idioma original y esa palabra significa alabado sea Dios. Estos eran cantos para adorar a Dios, para alabarlo, para exaltarlo. Por eso ellos los cantaban porque celebraban la liberación que ellos tuvieron de Egipto y era una forma de agradecerle a Dios. En los hogares también se cantaban estos salmos. Los salmos del 113 al 114 se cantaban antes de la cena, pero cuando terminaban de cenar, los salmos del 115 al 118 eran entonados al final de esa cena. Por lo tanto, el Señor Jesucristo en la última cena cantó este salmo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, el Salmo 116. Y es muy apropiado y vamos a ver más adelante que refleja su ministerio, su crucifixión también. ¿Quién es el autor de este salmo? En realidad no se sabe bien. Muchos se lo atribuyen a David y se cree que David lo escribió en los últimos días de su vida y parecería ser que David reflexiona en lo que Dios ha hecho en este salmo. Vamos a ver lo hermoso de este salmo y unas lecciones muy importantes. Algo que me gustaría enseñarte es que Dios escucha. Dios escucha y por eso lo primero que vamos a ver nosotros en los primeros 5 versículos es que debemos de suplicar a Dios con todas nuestras fuerzas. Mira lo que nos dice aquí el salmista en los primeros 5 versículos. Dice así: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado su oído, por tanto le invocaré todos los días de mi vida. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Como tú puedes ver, aquí el salmista está dando testimonio de que él ha clamado a Dios y que le ha suplicado con todas sus fuerzas. Él estaba en una situación muy complicada, muy difícil. Si te fijas en el versículo número 1 comienza con la frase amo a Jehová. El salmista está demostrando su amor por Dios públicamente. No se avergüenza de ese amor y lo expresa y lo quiere gritar. Quiere que todos se den cuenta y cómo no, si él ha experimentado la bendición, la liberación de parte de Dios y tiene tanto en su pecho que no lo puede detener y tiene que salir. Al decir que Él le ama, lo hace públicamente en el versículo número 1. También Él demuestra que le ama por medio de su testimonio. Vamos a leer en el versículo número 9 que dice que va a andar delante de Jehová. Es decir, le va a obedecer todos los días de su vida. También demuestra su amor al cumplir las promesas que le ha hecho a Dios. Vamos a leer los versículos 14 y 18 que dice que va a pagar sus votos, que va a cumplir todo lo que le ha prometido a Dios. Aquí vemos una persona que ha experimentado la liberación de Dios y por lo tanto quiere gritar a todos los vientos que le ama, que le ama. Mira, si tú has experimentado una bendición de parte de Dios, una liberación, una contestación a una oración compleja,
vas a entender a este salmista y te vas a dar cuenta que no se puede callar lo que Dios ha hecho por ti. Este hombre no puede callarlo porque Dios le ha bendecido. Mira lo que dice, amo a Jehová pues oído, ha oído. Dios escuchó su súplica. Fíjate bien, lo que está haciendo el salmista es corresponder ese amor a Dios. La Biblia dice que Dios nos amó primero. Dice primera de Juan 4:19 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo que está haciendo este salmista es corresponder ese amor tan grande que Dios ha mostrado por Él. Dice el salmista que Dios ha escuchado su voz y sus súplicas. El salmista ama a Dios porque clamó a Él y Dios no simplemente escuchó, sino que actuó a su favor, le ayudó. Y aquí vemos claramente que Dios escucha las súplicas de sus hijos. Hay que clamar a Él. Mira, el salmista en el Salmo 36 del 6 al 7, él nos cuenta lo que sucede cuando clamó a Dios. Dice Salmo 34 versículos 6 y 7, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, de todas sus angustias, el pueblo de Israel. Este mismo canto, este mismo Salmo 116 fue compuesto para celebrar la liberación de Egipto. Y mira lo que pasó allá en Egipto. Dios escuchó el clamor de su gente. Dice Éxodo 2 del 23 al 25. Aconteció que después de muchos días que murió el rey de Egipto, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham. Sí, Dios presenta a un Dios que escucha, a un Dios que se acerca. Mira lo que dice aquí el salmista en el versículo número 1, que Él hizo súplicas. ¿Sabes? Esto me enseña que no clamó solo una vez, sino que constantemente estuvo suplicando a Dios. Por eso la palabra está en plural, súplicas, súplicas. No te canses de clamar a Dios. No te canses. Dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No te detengas. Sigue clamando a Dios. Mira lo que nos dice el versículo número 2. Él clamó a Dios y ¿qué hizo Dios? Dios no simplemente escuchó, sino que inclinó su oído para escuchar la voz de este que estaba en angustia. Nos presenta la figura de alguien que está escuchando con mucha atención, que pone su mano detrás del oído para escuchar bien. Nos da la figura de un padre que se agacha y se pone a la altura de su hijo y escucha atentamente lo que su hijo le quiere decir. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que este salmista pudo experimentar. Por eso no puede calmar ese amor. Por eso no puede callar. Por eso lo quiere gritar. El salmista ama a Dios porque Dios le amó primero. Este es el Dios que describe la Biblia. El Dios que escucha con atención. Por eso nosotros debemos de clamar con todas nuestras fuerzas. Mira lo que dice la siguiente palabra, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré. Este salmista ya experimentó que Dios haya contestado su oración y ahora dice que le va a invocar. Algo que vamos a ver en este salmo es que la palabra invocar se repite varias veces, se repite 4 veces. Y si se repite varias veces es porque esta palabra es importante, es relevante. La van a ver ustedes en el versículo 2, en el versículo 13 y en el versículo 17 hablando en el futuro y en el versículo número 4 hablando en pasado.
si se repite muchas veces, es que es importante. Debemos de invocar a Dios. Pero, ¿qué significa invocar? ¿Qué significa esa palabra? Si tú vas al diccionario, es interesante de dónde viene la palabra o la idea que te da la palabra original. Esta palabra nos da la idea de no dejar a una persona, de aferrarse a algo o a alguien. Es clamar fuertemente para llamar la atención de alguien. Es querer no pasar desapercibido, gritar con desesperación. El salmista no solo está dispuesto a orar, sino que está dispuesto a clamar, a llamar la atención de Dios, a invocar su santo nombre. Eso es lo que debemos de hacer tú y yo también. Debemos de invocar a Dios como si no quisiéramos pasar desapercibidos. Y es tanta la bendición, es tan grande el favor de Dios para con el salmista, que sabes cuántas veces lo va a invocar. Ahí te lo dice al final del versículo, todos los días de su vida. El salmista sabe que Dios escucha y lo ha experimentado y dice, aquí hay bendición. Yo no quiero dejar de tener comunicación con Dios. Ahora sabe lo que es contar con el favor de Dios. Ahora sabe que la oración es un gran recurso del cual él puede echar mano. Ahora sabe la importancia de comunicarse con Dios. Por eso ahora quiere hacer esto todos los días de su vida. Mira, decide buscar a Dios en todo momento antes de ir a otra fuente. Que Dios sea tu primer recurso como el salmista lo está diciendo aquí. La Biblia presenta a un Dios que escucha, que contesta, pero tú y yo tenemos que invocarlo y debemos de invocarlo todos los días. Ahora, el salmista está hablando en futuro y dice que lo va a invocar todos sus días. Cuando dice todos sus días, si tú te pones a pensar, eso implica varias cosas importantes, porque el salmista no sabe cuánto tiempo va a vivir y aún así él está dispuesto a invocar el nombre de Dios todos los días. El salmista sabe que habrá días sin necesidad, sin necesitar mucho de Dios, pero aún así él quiere tener comunión con Dios y él le va a invocar. O habrá días de necesidad y con mayor razón él lo va a invocar. No sabe lo que le depara el futuro, pero aún así él ha tomado la decisión de que su primer recurso va a ser Dios y que necesite o no necesite, él quiere tener comunicación con Dios. No busques a Dios simplemente por lo que Él te pueda dar, sino por lo que es Él. Aquí vemos un corazón agradecido, aquí vemos un corazón dispuesto para con Dios. Mira, como decíamos al principio, Dios lo libertó de algo enorme. Por eso vemos que Él no puede callar su amor. Por eso vemos que Él usará cada momento para tener comunicación con Dios. Mira de lo que lo libró el Señor. Fíjate el versículo número 3. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Cuando dice este versículo, habla de ligaduras de muerte, como si hubiera cuerdas que lo estaban jalando hacia la sepultura. Todo estaba perdido, no había dónde escapar, no había ninguna esperanza, pero Dios le libertó. ¿Cómo no va a estar agradecido este hombre si ha experimentado la salvación de Dios? Si tú has experimentado una salvación como esta, comprendes lo que está hablando el salmista. Pero si tú no las has experimentado, te invito a que busques a Dios y comprenderás fielmente lo que te está tratando de decir el salmista. Mira, todo estaba perdido y cuando todo estaba perdido, mira lo que dice el versículo número 4. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. ¿Qué fue lo que llevó al salmista a invocar a Dios?
¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? La necesidad, el problema, la desesperación. Mira, las dificultades de la vida nos ayudan a apreciar cosas que antes no apreciábamos. La enfermedad nos va a ayudar a apreciar la salud que nos presta Dios. La escasez nos va a ayudar a apreciar el sustento y abrigo que Dios nos da. La guerra nos va a ayudar a apreciar la paz que nos permite vivir Dios. La soledad nos va a ayudar a apreciar aquellas personas con las cuales Dios nos ha rodeado. La tormenta nos va a ayudar a apreciar el brillo del sol cuando Dios lo hace resplandecer. Abre bien los ojos del alma y date cuenta que las tribulaciones de la vida te están guiando a clamar a Dios. Tú y yo estamos apreciando en estos momentos de crisis y de necesidad cosas que antes no apreciamos. Y lo principal es nuestra devoción con Dios. ¿Cuántas veces no despreciamos el ir a adorar a Dios? ¿Cuántas veces no despreciamos el congregarnos, el cantar al Señor con todas nuestras fuerzas? Muchas veces íbamos por rutina y no apreciábamos lo que Dios nos ha dado. Este es el caso de este salmista. La necesidad le llevó a clamar a Dios y experimentar una gran salvación, y ahora no puede callar ese amor para con Dios. Valora todo aquello que Dios te ha dado. Y mira la oración que hizo él. No es una oración muy larga, no es una oración con muchas palabras, es una oración sencilla pero llena de desesperación, urgencia y prioridad. Dice: oh Jehová, libra ahora mi alma, no hay tiempo para más, Señor. Si tú te esperas un poquito más es demasiado tarde, ten misericordia de mí. Básicamente es lo que le está diciendo. Es una oración como la que hizo Pedro cuando se estaba hundiendo. Señor, sálvame, sálvame. El salmista sabía a dónde clamar y él clamó a Dios. Clama a Dios y él va a escuchar. Aquí me presenta un Dios que escucha, un Dios que se agacha y pone atención. Clama a Dios. ¿Y qué le libertó a Dios a él? Su alma. Él dice: libra mi alma. Y es tan grande la liberación que ha experimentado de Dios que en un solo versículo describe a Dios de muchas maneras. Mira lo que dice el versículo número 5. Dice que Dios es clemente, es justo, misericordioso, nuestro Dios, nuestro Dios. No nada más es de Él, sino que ese recurso está al alcance de todos. Nuestro Dios es clemente, es decir, misericordioso, compasivo, que siente el dolor de los demás como si fuera de Él. Es justo, es decir, le da a cada uno según merece. Es misericordioso, quiere decir que ayuda a la persona aun cuando la persona no se lo merezca. Clama a Dios, Él escucha, y comprenderás lo que el salmista está tratando de decir. Pero no solo eso. El salmista nos dice que supliquemos a Dios con todas nuestras fuerzas, pero también nos va a enseñar en los versículos del 6 al 11 que confiemos plenamente en Dios. Confía plenamente en Dios. Mira lo que hace el salmista. Él ha decidido poner toda su fe y confianza en Dios, porque la salvación que él experimentó es grande. Dice el versículo número 6. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. Ahora
Esta persona está confiando en Dios plenamente, ha experimentado una salvación enorme y ahora decide poner su fe y confianza en el Señor Jesucristo y no moverla de ahí. Dice que estaba postrado y Dios le salvó. Cuando dice que estaba postrado, me da la idea que estaba en el suelo, que estaba ya sin esperanza, pero la mano poderosa de Dios le levantó. Quizá el salmista estaba pasando por una terrible enfermedad, no lo sé, al decir que está postrado, a lo mejor estaba en cama o se refiere a que estaba en el suelo a causa de la tribulación. El hecho es de que cuando todo parecía perdido, la mano de Dios apareció y lo levantó. Y como Dios está de su lado, el versículo número 7 nos dice la decisión de este salmista, confiar plenamente en Dios. Por eso él mismo se repite las verdades bíblicas y se dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Vuelve, ya puedes descansar, ahora puede dormir, ahora puede estar tranquilo, lo que implica que el alma de este hombre no tenía reposo. Dios le ha libertado y él pone su plena confianza en Dios. No hay razón para seguir turbado y cómo no si Dios le ha mostrado su misericordia. Ahora el salmista puede tener reposo, puede dormir tranquilamente, como dice Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo Dios da esa paz y esa tranquilidad que nada ni nadie te la puede dar. Solo Él. Ahora el salmista sabe que si llegara el temor, puede confiar plenamente en Dios. Dice Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Hay plena seguridad en Dios. Ahora sabe que es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre, como dice Salmo 118, versículo 8 y 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y este hombre, este salmista, lo sabe bien porque lo ha experimentado. Descansa poniendo toda tu confianza en Dios, porque si Él cuida de las aves, cuidará también de ti, como dice Mateo 6:26. Si tú no has experimentado esta comunión con Dios, esta salvación, te invito a que clames a Él como lo hizo el salmista y a que confíes plenamente en Él como lo está describiendo el salmista. Versículo número 9. Ahora, ¿qué está haciendo el salmista? Mira lo que dice el versículo número 9. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Él ha tomado una decisión de andar delante de Dios, delante de Dios. ¿Qué implica esto? Que Dios va a estar a su vista todo el tiempo, por lo cual Él ha tomado la decisión de seguir a Dios, de ir por los caminos de Dios. Esta es una decisión firme, este es un compromiso que Él está tomando con Dios. Dice, andaré sin saber lo que le depara el destino, sin saber lo que Dios ha preparado para él. Él toma la decisión de seguir a Dios. En otras palabras, como dice el pastor Blakey, él ha puesto su relación con Dios en un lugar que no compite con nada ni nadie, que no se negocia con nadie. Todo lo que afecte su relación con Dios tendrá que pasar a segundo término, porque su relación con Dios es principal. Su devoción con Dios no va a tener ninguna competencia, no competirá con nada ni nadie. No comprometas tu devoción con Dios, aprende del salmista. Nada debe de competir con Dios si es que deseas su bendición. Dice que todos los días de su vida va a vivir bajo la dirección de Dios. Y como te decía, la vida da muchas vueltas. Dios trabaja con sus hijos de muchas maneras.
Pero a pesar de todo, pase lo que pase, el salmista ha tomado la decisión firme de seguir a Dios. Él sabe que habrá momentos donde no salgan las cosas como él quiere, pero aún así él va a seguir a Dios. Él sabe que habrá momentos difíciles de prueba y aún así él seguirá a Dios. Este no es un corazón convenenciero, sino un corazón agradecido. Es muy fácil seguir a Dios cuando todo sale bien, pero el salmista ha decidido seguirlo en todo momento. Lo seguirá no por conveniencia, sino porque sabe que Dios es justo, clemente y misericordioso, como leímos en el versículo 5. Aún en medio de la tribulación, Dios sigue siendo clemente, justo y misericordioso. Dios nunca cambia, aunque las circunstancias cambien, y el salmista lo sabe bien. Toma la decisión de andar delante de Dios, pase lo que pase, Dios no cambia. No dejes que las circunstancias estropeen tu fidelidad con Dios. Aprende del salmista. Dice el versículo número 10: creí, por tanto, hablé, estando afligido en gran manera. Esta es una frase tan hermosa que el apóstol Pablo la usa en 2 Corintios 4:13 para indicar la convicción que él tiene, la seguridad, la fe en el Señor. Básicamente está diciendo: yo confié en Dios y por eso hablé. Confío y hablo con toda seguridad. Dice él: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Versículo número 11: y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Lo que nos está diciendo aquí, que en medio de estas circunstancias nadie le pudo ayudar, que no hay otro lugar donde él pueda encontrar una dirección adecuada sino en Dios, que no se puede confiar en el hombre sino en Dios. Dice Proverbios 3, versículos 5 y 6: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tu vereda. El salmista sabe que solo se puede confiar en Dios. Por eso clama con todas tus fuerzas a Dios. Confía en Dios plenamente. Pero mira lo que hace el salmista en los versículos del 12 al 19. Él toma un compromiso grande con Dios. Dice el versículo número 12: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificios de alabanza, invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos delante de todo su pueblo en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. ¿Te fijas? Ahora él se ha comprometido plenamente con Dios y está haciendo ese compromiso público. El versículo número 12 dice: ¿con qué le pagaré? Y esta es una pregunta retórica. Él sabe la respuesta. No tiene con qué pagar esa salvación tan grande que Dios ha obrado con él. Ahora, él ha tomado una decisión y es comprometerse plenamente con Dios. Fueron muchos los beneficios, fue tanto lo que le salvó Dios que ahora él está muy agradecido. No hay con qué pagarle, no hay con qué. Y al parecer él le prometió algo a Dios, porque dice que va a pagar sus votos. El salmista sabe bien que es importante pagar sus votos a Dios. Dice Eclesiastés 5, versículo 4 y 5: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Pero Él va a cumplir sus votos. Él va a ir con Dios. Mira, ¿alcanzas a ver el agradecimiento de este hombre para con Dios? Si tú
Si tú entiendes lo que significa la salvación de tu alma, el rescate que Dios ha hecho de tu alma, porque ibas a una condenación eterna, tu corazón debe de ser como el de este siervo, debe de ser como el de él. Porque mira, ¿con qué le podemos pagar al Señor que fue a la cruz del Calvario, que murió crucificado por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día? Y porque Él vive, nosotros también viviremos. ¿Con qué le podemos pagar? Por eso, ¿cómo no adorar a Dios? Por eso, ¿cómo no compartir estas buenas nuevas? ¿Por qué no hacer público ese amor para con Dios? Porque la salvación que Dios ha obrado en nuestra alma es grande, es enorme. Si tú no has experimentado la salvación de tu alma, quizá no vas a alcanzar a comprender esto. Yo te invito a que te pongas a cuentas con Dios, que le pidas perdón por tus pecados y pongas tu fe y confianza en el Señor Jesucristo. Mira el versículo número 15. Es un versículo que parecería que no encaja en lo que estamos hablando. Dice el versículo 15: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El salmista cambia totalmente su línea de pensamiento en este versículo. Y es que primero suplicó a Dios para que le ayudara porque estaba al borde de la muerte. Luego Dios le salva y él demuestra su agradecimiento por esa liberación. Finalmente había dicho que quería agradar a Dios todos los días de su vida, pero ahora habla de la muerte y dice que Dios no ve la muerte de sus santos como la ve el hombre. El salmista sabe que Dios le ha librado de algo mucho mayor que la muerte física. Le ha libertado de la muerte del alma, de una condenación eterna, de una condenación eterna. Por eso decíamos que este salmo fue cantado por el Señor Jesús aquella noche en la última cena y va muy apropiado con lo que nos está enseñando el salmo. Dice Mateo 26:30: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Es decir, al final cantaron una serie de salmos, como te decía, del 13 al 18, y el salmo 116 iba entre ellos. Y es que vemos que este salmo refleja la vida del Señor Jesús y le debió de haber dado mucho aliento. Como leímos, el versículo número 9 dice: andaré delante de Jehová. En la vida, el Señor Jesucristo anduvo delante de su Padre todos los días. Versículo número 3 dice: me rodearon ligaduras de muerte. Después de esta última cena, rodearon ligaduras de muerte al Señor Jesucristo. El versículo número 1 dice: ha oído mi voz y mis súplicas en la cruz del Calvario. Jesús encomendó a Dios su espíritu y el Padre le escuchó. El versículo 15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. En la crucifixión su muerte fue preciosa delante de los ojos del Padre Celestial, porque iba a redimir a mucha gente. Para el salmista, ya la vida no lo es todo. Dios ha redimido su alma y ahora ya no tiene ese pavor a morir. Por eso puede hablar de esa manera. Como lo decía Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia porque voy a estar con el Señor. Y usa unas palabras muy interesantes. Dice estimada. Estimada. La palabra estimada da la idea de algo hermoso, algo que vale mucho, algo que es muy precioso. Es usada en versículos como en Proverbios 20:15 para hablar de las piedras preciosas que son de mucho valor. Dios no ve la muerte como la ve el hombre. No ve la muerte de sus hijos como la ve el hombre. Por eso dice: la muerte de sus santos. De sus santos. La muerte no es el final, sino el inicio de una eternidad. Pablo decía: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Pablo sabía que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.
¿Y quiénes son esos santos? Bueno, los santos son aquellos que han invocado el nombre del Señor Jesucristo, como dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo escribe lo siguiente: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo, versículo número 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que se han puesto a cuentas con Dios y han invocado su santo nombre, llegan a ser santos. La palabra santo significa apartado, consagrado para un servicio especial. Ahora aquellas personas que se han puesto a cuenta con Dios están apartados de una eterna condenación para un propósito divino de parte de Dios. La muerte de sus santos es estimada ante los ojos de Dios. Es lo que nos está diciendo aquí el salmista. Ahora, él ya se ha comprometido con Dios plenamente, ya ha experimentado esa salvación. Y ahora fíjate lo que dice el versículo 16. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Él dice que es su siervo, su sirviente, su criado, su esclavo, básicamente alguien que no tiene derecho alguno de parte de Dios. Y es que sabe que Dios lo salvó de algo enorme y su agradecimiento es enorme. Por eso no lo puede callar y por eso él se compromete plenamente con Dios. El versículo 17 dice que le va a ofrecer sacrificios de alabanza, va a invocar su nombre, quiere estar en constante comunión con Dios. Va a estar una y otra vez en la casa de Jehová pagando sus votos delante de todo su pueblo. Es decir, lo va a hacer público. Lo va a hacer público y termina diciendo: en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Este es un hermoso salmo que nos enseña que Dios escucha, que Dios escucha. Por eso el salmista nos está invitando a clamar a Dios, a clamar a Él y que experimentemos esta salvación que hay en Él. Si tú clamas a Él, Dios te escucha y te aseguro que vas a poder entender esta salvación tan grande que solo está en Cristo Jesús. Tú puedes experimentar lo mismo que el salmista: clama a Dios, especialmente para la salvación de tu alma, y vivirás agradecido con Dios para siempre. No habrá cosa que no estés dispuesto a hacer por Él. Dios no está tan lejos como muchos creen. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi
ti.